Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a hablar de los Intrusion Detection Systems. Vamos a ver algunas ventajas e inconvenientes, bueno, cómo funcionan. Y también vamos a probar un Intrusion Detection System llamado North. Y por último vamos a hablar de las honeypots. Una parte muy importante de lo que es la seguridad de una red es el monitoreo. En el monitoreo hay que preocuparse de revisar los registros, los logs, las auditorías de cualquier programa o de cualquier sistema que se esté manteniendo, ¿verdad? Pero estas medidas son medidas reactivas frente a sucesos que ya han ocurrido. Por ejemplo, tuvimos una intrusión y revisamos los logs para ver qué pasó y cómo fue, ¿verdad? Una implementación de un monitoreo correcto debe tener en cuenta también medidas de prevención. Tales medidas se consiguen con herramientas denominadas sistemas de detección de intrusiones o Intrusion Detection System. Una intrusión se puede definir como un mensaje o una serie de mensajes que van a cumplir varias condiciones. Se va a apartar de un comportamiento normal, lo cual ya implica cierto problema, ¿verdad? O sea, conocer qué es normal en el tráfico de red y qué no. Y si es anormal, hay que decidir si esa anormalidad proviene de un uso incorrecto de la red, ¿verdad? Con probabilidad de que sea un ataque, o si es una situación no peligrosa por la implementación, por ejemplo, de un sistema nuevo. Un ejemplo de esto podría ser que puedo detectar en la red la descarga de archivos muy grandes, es una anormalidad que esté ocurriendo, pero puede ser que se esté descargando no un malware o un virus o un ransomware o algún programa malicioso, sino que simplemente se esté descargando un instalador un poco grande, ¿verdad? Entonces, uno de los inconvenientes que se suelen presentar o que suelen presentarse con los Intrusion Detection Systems son los falsos positivos. Se dice que se ha obtenido un falso positivo cuando el sistema IDS indica que hay un ataque en marcha y realmente ese tráfico identificado como ataque no es tal. El problema esencial de este tipo de sistemas se puede resumir diciendo que hay demasiada variación en la forma en que los usuarios se comportan en una red, como para poder determinar si una detección es eficaz o no. Los sistemas de IDS usados hoy en día son todos basados en firmas o signatures, similares al antivirus. Tales firmas son mensajes concretos, por ejemplo, si existe un intento de conexión a 1000 puertos distintos de un mismo origen, se indica con cierta fiabilidad que hay un ataque en curso, un escaneo de puertos. Una firma entonces va a ser un conjunto de reglas típicas de una actividad que se asocia claramente con una intrusión en la red. Una clasificación de los sistemas IDS se realiza en función de dónde se colocan en la topología de la red de la organización. Pueden colocarse, por ejemplo, en un segmento de red, en cuyo caso monitorean el tráfico que circula por ese tramo de red, independientemente de la dirección IP origen y de su destino. En ese caso se habla de IDS basado en red. Y pueden colocarse también para proteger un solo sistema, para proteger, por ejemplo, un router o un firewall o un equipo en especial. Y en ese caso se habla de IDS basados en sistemas. Solo protegen un solo sistema, pero resultan mucho más baratos. ¿Cómo funcionan? Bueno, si encuentran una firma que se ajusta a determinado tráfico, ejecutan una combinación de alguna de estas posibilidades. Registrar el ataque en un syslog, por ejemplo, local o un syslog remoto. Enviar una alarma, por ejemplo, mediante un correo electrónico, o detener el ataque. Esto también es habitualmente configurable y en algunos sistemas extensibles, es decir, se pueden realizar muchas más acciones. Las dos primeras acciones, de registrar el ataque en un log o de enviar una alarma, las realizan usualmente los sistemas que se llaman IDS o Intrusion Detection System. Solo detectan pero no realizan nada sobre lo detectado. Los IPS, Intrusion Prevention System, en cambio tienen la posibilidad de realizar acciones sobre las detecciones. Por ejemplo, bloquean las IPs de los atacantes. También tenemos que tener algunas consideraciones en el momento de utilizar un IDS. Debe tener, por ejemplo, las actualizaciones al día, pues la frecuencia con la que aparecen nuevos tipos de ataque la hace necesario. Y tales actualizaciones tienen que ser sencillas de aplicar. Debe tener capacidad de adaptarse al entorno, es decir, debe poder crearse nuevas firmas y de forma flexible, poder decidir si se buscan más ciertos tipos de firmas que otras e incluso desactivar ciertas firmas porque pueden ocasionar problemas dentro de la red. Debe exhibir un buen rendimiento, sobre todo si se habla de redes con un gran volumen de tráfico. Incluso se debería indicar si se ha perdido paquetes que no ha podido analizar, dónde colocarlos. Si no hay problemas económicos, lo mejor es tener varios IDS o IPS, ¿verdad? Si solo se va a trabajar con uno, suele ser normal ponerlo en la red externa, al firewall. De esta manera se va a proteger en principio las máquinas internas de ataques externos, pero hay que ser consciente de que en esta disposición los ataques de las máquinas internas organizadas en el interior de la red no van a ser monitoreadas.
Así como los falsos positivos, es importante tener en cuenta los falsos negativos, es decir, los ataques reales que no se detectan. Aunque el IDS que se utilice esté perfectamente actualizado y configurado, esto no garantiza un control de todos los posibles ataques. Siempre va a haber una serie de ellos, los más nuevos, para los que actualmente no van a haber todavía firmas. Hay que tener también más preparado cómo se va a realizar una respuesta ante los incidentes. Por ejemplo, demasiadas alertas, incluso siendo reales, pueden provocar paradas del servicio. Hay que decidir si se va a investigar y detectar efectivamente qué es lo que está ocurriendo, si se van a ver todos los tipos de ataques o solamente algunos, ¿verdad? Y todo esto debe estar definido dentro de nuestra política de seguridad. Y esta política de seguridad debe estar definida antes de instalar el IDS o IPS que querramos instalar nosotros. En la clase de hoy vamos a ver un IDS en particular llamado Snort. Snort es una herramienta de software libre disponible tanto para sistemas Linux como Windows y es capaz de funcionar como filtrador de paquetes, sniffer, como detector de intrusiones basado en red, capaz de monitorear el segmento de red al que está conectado. Y este programa tiene tres modos de funcionamiento. El modo sniffer, como dijimos, lo que hace es capturar todos los paquetes entrantes y los muestra en la pantalla en tiempo real, ¿verdad? O sea, capturador de paquetes. Un registrador de paquetes, en vez de capturar y mostrarlos en monitor, los va guardando en un archivo para poder ser analizados posteriormente, ¿verdad? Y el modo IDS, el modo Intrusion Detection System. En este modo, el Snort captura el tráfico entrante y lo analiza buscando riesgos de seguridad. Es el modo más completo y más configurable del Snort. Y ahora vamos a ver cómo instalarlo en nuestro Kali. Una vez que tenemos los dos paquetes, vamos a comprimir uno primero. Vamos ahí y instalamos. Bueno, nos dice que no encontró una librería, libpcap, tcpdan.org. Acá la bajamos. Acá también. No le gusta todavía, vamos a probar con otra cosa. Vamos a volver a intentar. Logro instalar. Mientras vamos a bajar más paquetes.
bajamos la última versión disponible. Muy bien, si llegamos hasta acá, descomprimimos lo último que bajamos. Nos vamos a la carpeta. Y vamos a tener el mismo comando. Mientras vamos a descargar otro software. Y ahora por fin podemos instalar nuestro Snort. Bueno, si llegaron a este punto, felicitaciones, lograron instalar el Snort después de todos estos miles de pasos. Para verificar que está bien instalado, le podemos dar el comando snort-b y nos va a dar la versión de Snort que tenemos instalada, en este caso la 2.9.17. ¿Qué cosas, como dijimos, podemos hacer con Snort? Bueno, podemos capturar paquetes en tiempo real, podemos capturar los paquetes a un archivo para análisis posterior o podemos utilizarlo como un IDS. Por último vamos a hablar de las honeypots. Este término fue utilizado por primera vez en un libro sobre firewalls y hacía referencia a un equipo falsificado, en el sentido que desde el nombre hasta los procesos del sistema, pasando por todas las cuentas de usuario y todos los archivos, todo estaba modificado para capturar información de los atacantes que, atraídos por la información que podía obtener el equipo, ¿verdad?, se paseaban obteniendo información y accediendo a todas las trampas previamente preparadas. El acceso básicamente es a un panal de rica miel. Quizá lo más adecuado es decir que estos sistemas son señuelos usados para obtener datos sobre el comportamiento de los intrusos. Normalmente estos señuelos parecen contener vulnerabilidades que lo hacen aún más atractivo para los hackers, y realmente lo que está es protegiendo el acceso a datos reales, a los controles de administración y a otros ordenadores de la red. Mediante este método, un administrador de red puede recoger datos sobre la identidad y el acceso usado y los métodos de ataque utilizados. Si funciona como es debido, incluso se puede ver cómo el intruso trata de explotar datos y controles sin realizar ningún tipo de detección. Esto es todo por hoy. Hemos hablado de los IDS, de los IPS, hemos visto un IDS en particular llamado Snort y hemos hablado de los honeypots. Nos vemos en la siguiente clase.